Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron 4 llevando un paralítico, y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, a Jesús le interesa toda la persona. La salvación obrada por Jesús es integral, es decir, Él ha venido a salvar al hombre entero, que es unidad de cuerpo y alma. Y esto es lo que aprendemos del pasaje del Evangelio de hoy que hemos escuchado. Contemplamos a Jesús que le dice primero al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Es decir, primero le sana, diríamos, el alma, su interioridad. Y luego Jesús hace que el paralítico se levante, haciéndole caminar: levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Primero le sana el interior. Hijo, tus pecados quedan perdonados. Y luego lo hace levantar, ¿no? Le cura su parálisis. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. También nosotros debemos preocuparnos del hombre todo entero, no solamente del cuerpo, sino también del alma. Por eso estar atentos a las necesidades espirituales y materiales de los demás. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Antonio Abad, y nos dice de él, escribió de él
San Atanasio, una vida de él, de San Antonio Abad, y dice, nos habla de la vocación. San Atanasio nos cuenta la vocación de San Antonio. Cuando murieron sus padres, Antonio tenía unos 18 o 20 años, joven, y quedó él solo con su única hermana, pequeña aún, teniendo que encargarse de la casa y del cuidado de su hermana. Quedaron huérfanos, los dos muy pequeños, jóvenes, ¿no? Bueno, su hermana era pequeña todavía y él, como dice, pues 18 o 20 años. Habían transcurrido apenas 6 meses de la muerte de sus padres, cuando un día en que se dirigía, según costumbre, a la iglesia, iba pensando en su interior cómo los apóstoles lo habían dejado todo para seguir al Salvador, y cómo, según narran los hechos de los apóstoles, muchos vendían sus posesiones y ponían el precio de la venta a los pies de los apóstoles para que lo repartieran entre los pobres. Pensaba también en la magnitud de la esperanza que para estos estaba reservada en el cielo. Imbuido de estos pensamientos, entró en la iglesia y dio la casualidad de que en aquel momento estaban leyendo aquellas palabras del Señor en el Evangelio. Si quieres llegar hasta el final, es decir, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego vente conmigo. Entonces, Antonio, como si Dios le hubiese infundido el recuerdo de lo que habían hecho los santos, y como si aquellas palabras hubiesen sido leídas especialmente para él, salió enseguida de la iglesia e hizo donación a los aldeanos de las posesiones heredadas de sus padres. Tenía 300 parcelas fértiles y muy hermosas, con el fin de evitar toda inquietud para sí y para su hermana. Fíjense, dice él, como si Dios le hubiese infundido el recuerdo de lo que habían hecho los santos, ¿no? Qué importante leer la vida de los santos. Esto nos recordaba ahora lo mismo de San Ignacio de Loyola, ¿no? Años después, ¿no? San Ignacio de Loyola leyendo la vida de los santos en ese libro que le dieron, el Flos Sanctorum, empezaba a decir, y esto que hizo San Francisco, esto que hizo Santo Domingo, etcétera, ¿no lo puedo hacer yo? Pues lo mismo San Antonio, ¿no? Leyendo lo que hicieron los apóstoles, ¿no? Etcétera. Vendió también todos sus bienes, muebles, y repartió entre los pobres la considerable cantidad resultante de esta venta, reservando solo una pequeña parte para su hermana. Pues no terminó acá, sigue diciendo San Atanasio, habiendo vuelto a entrar en la iglesia, oyó aquellas palabras del Señor en el Evangelio: no os agobiéis por el mañana. Fíjense, aquí San Antonio está cumpliendo, ¿no? Diríamos, estas palabras que escuchamos precisamente el lunes, esta palabra del Señor: convertíos y creed en el Evangelio. Es decir, confiad en el Evangelio. San Antonio cree en el Evangelio. Si el Evangelio dice, ¿no?,
Si quieres llegar hasta el final, vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego vente conmigo. San Antonio creyó en esto y por eso vendió sus heredades, etc. Y ahora escucha otras palabras del Evangelio: no os agobiéis por el mañana. San Antonio cree en el Evangelio, ¿no? Y saliendo otra vez, dio a los necesitados incluso lo poco que se había reservado, ya que no soportaba que quedase en su poder ni la más mínima cantidad. Creyó en el Evangelio. Encomendó su hermana a unas vírgenes que él sabía eran de confianza y cuidó de que recibiese una conveniente educación. En cuanto a él, a partir de entonces, libre ya de cuidados ajenos, emprendió enfrente de su misma casa una vida de ascetismo y de intensa mortificación. Trabajaba con sus propias manos, ya que conocía aquella afirmación de la Escritura, especialmente en San Pablo, ¿no?, que dice: el que no trabaja, que no coma. Lo que ganaba con su trabajo lo destinaba parte a su propio sustento y parte a los pobres. Oraba con mucha frecuencia, ya que había aprendido que es necesario retirarse para ser constante en orar. En efecto, ponía tanta atención en la lectura que retenía todo lo que había leído, hasta tal punto que llegó un momento en que su memoria suplía los libros. Todos los habitantes del lugar y todos los hombres honrados cuya compañía frecuentaba, al ver su conducta, lo llamaban amigo de Dios, y todos lo amaban como a un hijo o como a un hermano. Qué bonito, ¿no? Lo llamaban amigo de Dios, como Abraham, que dice en la Sagrada Escritura que también era amigo de Dios. Sabemos que San Antonio luego se retiró al desierto, ¿no? Y no fue una vida fácil la que llevó, ¿no? Sabemos que el demonio se le aparecía, le tentaba, y se le aparecía en figuras de fieras, etcétera, ¿no? Pero esto, ¿no?, está también lo que dice hoy Jesús en el Evangelio, ¿no?, que dice el Evangelio, ¿no?: viendo Jesús la fe que tenían esos 4 hombres que bajaron al paralítico, que lo descolgaron por el techo y lo pusieron ante Jesús, ¿no? Viendo Jesús la fe que tenían, ¿no? Qué bonito, ¿no? Esta fe que tiene San Antonio en el Evangelio, ¿no? Pidámoselo también a nosotros, al Señor, creer en el Evangelio, creer en Jesús, ¿no? Acercarnos a Él, ¿no?, con fe, como estos hombres que se acercan y le acercan al paralítico, ¿no? Con fe también nosotros acercarnos y acercar a los demás al Señor con fe.